Cuando Estados Unidos y Reino Unido exigían una postura firme de China sobre los acontecimientos en el Mar Rojo, recibieron una respuesta que no fue precisamente de su agrado. No solamente China ha ignorado este llamado, sino que ha hablado de un tema que está bastante vinculado con el comportamiento de los hutíes en el Mar Rojo. La causa palestina también es de China. Y esto no es una justificación, por supuesto. China ha explicado, ha sustentado cuáles son los motivos por los cuales la resistencia palestina ha decidido actuar contra el ejército sionista. Quien golpea debe estar preparado para recibir un golpe de respuesta. En pocas palabras, China ha defendido el uso de la fuerza ante la Corte Internacional de Justicia, un derecho inalienable del pueblo palestino. ¿Qué dirán desde Occidente? Es la gran pregunta. Ma Xiaoming, como representante del Ministerio Chino de Exteriores, ha sido quien pronunció estas palabras. Por supuesto que han causado estremecimiento, dolor, furia, incomprensión. Ustedes ya saben cuál es el discurso, la narrativa que utilizan desde Occidente. Para conversar de este y otros asuntos, tengo el honor, el privilegio de presentar a nuestro invitado de hoy. ¿De quién se trata? Jesús López Almejo. Tu profe, Terry, ¿cómo estás? Jesús, un gusto estar contigo en esta conversación. Hola Enzo, muchísimo gusto, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un placer colaborar con todo el equipo de prensa alternativa de nuestro amigo El J. Gracias Jesús por tu tiempo, tu disponibilidad. Siempre es importante tener tus puntos tan acertados y que el público sobre todo disfruta y comparte. Jesús, entramos a un nuevo momento de este genocidio, porque si decimos guerra estamos quedando cortos. En la Franja de Gaza, la posición de China marca un giro de 180 grados. ¿Cómo contemplas tú este panorama? Definitivamente estoy de acuerdo contigo. El tema genocidio es el tema más pertinente. De hecho, ese es el verdadero adjetivo que encierra lo que está sucediendo justamente en Palestina. Porque nos han vendido la idea de que es una guerra de Israel en contra de una milicia, que es el Hamas, cuando en realidad, de manera desproporcionada, han utilizado el uso de la fuerza principalmente contra niños y mujeres. Y no olvidemos, Enzo, que antes del 7 de octubre, en la Franja de Gaza había alrededor de 2.2 millones de habitantes a los que tenían hacinados, encerrados, castigados colectivamente desde el año 2008, aunque Israel se sale de la Franja de Gaza, domina las fronteras, decide quién entra, quién sale. Israel también determina si entran medicamentos, si entran alimentos. Es decir, prácticamente a Gaza se le conocía como la gran prisión al aire libre. Y como si en una lista de actos sádicos faltara agregar más, en el 8 de octubre quedó claro con las declaraciones de Netanyahu y de Yoav Galán, el actual ministro de Defensa, también genocida, que iban a darle un escarmiento, una paliza a los gazatíes, que en 50 años se seguiría hablando de ello. Es decir, una manifestación abierta de crímenes de guerra, una intencionalidad manifiesta de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad y de actos de genocidio, de acuerdo a lo que dicta el artículo 2 de la Convención para la Prevención del Genocidio de 1948 y el artículo 6 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Desafortunadamente, Israel es bastante influyente. Los grupos sionistas pro-Israel en Estados Unidos, en Naciones Unidas, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, particularmente pues, en lo que se autodefinen como las democracias liberales, tienen mucho poder y han presionado para que estos gobiernos que actuaron de manera casi unísona para sancionar a Rusia por lo que sucedió en Ucrania, no utilizaron el mismo criterio para sancionar
y para tratar de asfixiar a la economía israelí para evitar que siguiera cometiendo impunemente los crímenes tan horrorosos que hemos estado observando, porque imagínate, mira este dato, que es escandaloso en sí mismo. En la Franja de Gaza, al día 8 de octubre que empezaron las hostilidades de Israel, más del 50% de los habitantes en esa gran prisión al aire libre eran menores de edad. Entonces, podríamos hablar de infanticidio también. Y de los 30,000 muertos reconocidos hasta este momento, prácticamente hablamos de 14,000 niños y de por lo menos 8,000 mujeres. Entonces, ¿en dónde está el sentido de proporcionalidad? ¿Y en dónde está el respeto a ese supuesto orden basado en reglas que defienden las democracias liberales? Y si además le agregamos que si tenían que sancionar a alguien, estas pseudo democracias liberales, que era Israel, a quien terminan sancionando es a la UNRWA, a la Oficina de las Naciones Unidas para la ayuda a los refugiados palestinos de la Franja de Gaza, a quienes sin pruebas acusan de haber participado en los actos del 7 de octubre, pero ojo, como al unísono, ahí sí, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Estados Unidos condenaron a Naciones Unidas, ahora resulta que la sancionada sería Naciones Unidas, pero además los únicos que han hecho algo para implementar el derecho internacional es el grupo Ansarullah, con al-Houthi a la cabeza, también se les conoce como los hutíes, y que el único requisito que piden para dejar de bombardear en el Mar Rojo a los buques de Israel, a todos aquellos buques que, aunque tengan bandera extranjera, se dirijan al puerto de Eilat, es que Israel detenga las hostilidades en contra de la población palestina, y Occidente prefirió mejor ir a bombardear a los hutíes antes que hacerle algo a Israel, aunque sea con el pétalo de una sola crítica. Entonces estamos viendo cómo se cae esa doble moral. En América Latina ya la conocemos, pero quien no la conoce en el mundo cristiano se les caracteriza en su... Sí, es terrible lo que comentas, Jesús, en verdad. Uno trata de asimilar esta situación y puede parecer, bueno, yo entiendo quizás que en América Latina no toda la población es consciente de esto porque hasta se siente lejano, te lo digo y debo reconocerlo que en Perú al menos es un asunto del que casi no se habla. E incluso cuando se habló, te comento esto, Jesús, y que no se ofenda a nadie de mi querido Perú, hay mucha gente que justificaba ya las acciones de Netanyahu. Y es algo que en verdad duele, golpea, y encontremos en ese contexto tan crítico el lado positivo o lo bueno en cuanto a la posición que tomó Lula hace unos días, posición que respaldó Gustavo Petro. Entonces, el mensaje para nuestros hermanos palestinos es, no están solos, pero pareciese que aún con esto no es suficiente. Pareciese que con los mensajes y la ruptura de la diplomacia que puede existir entre Brasil e Israel, esto termina igual dejando las cosas en un estado plano que todavía no encuentra un vuelco. China, con este pronunciamiento, Jesús, impactará, o sea, las declaraciones de China, que, ojo, insisto, y lo dije al inicio del video, ellos insistían, tanto Reino Unido como Estados Unidos, bueno, más que todo Reino Unido, que hay una posición de China sobre los hutíes, pero China dándole vuelco a esto, habló de la causa palestina. Esta posición de China, que incluso va con Brasil, hasta Rusia, no sé si decirlo tímidamente, pero ya empezó también a cuestionar lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Hablamos obviamente de protagonistas de los BRICS. ¿Esto va a cambiar, Jesús, esta posición de China? ¿Va a generar un impacto para ti a partir de este momento? Históricamente, Enzo, nos habían dicho que los malos eran los de afuera, los de otros continentes, los de otras culturas, los de otras religiones. Todo lo que no fuera democracia liberal y todo aquello que no se apegara políticamente al esquema de gobernanza que Estados Unidos proponía, entonces eran terroristas, entonces eran dictaduras, entonces eran gobiernos autoritarios, gobiernos corruptos, a los que Estados Unidos
se auto-otorga el derecho de poder sancionar, ¿no? A través de estas leyes extracontinentales o extraterritoriales. Y de pronto lo que vemos es que ese bloque justamente que acabas de mencionar ha resultado más coherente, planteando cuestiones legales apegadas al derecho internacional, que dicho sea de paso, se construyó por iniciativa y con el impulso de las democracias occidentales o de los sistemas políticos liberales. Esto que tú mencionabas al inicio de la conversación, del asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, ni más ni menos, o sea, el personaje que cuida que China actúe en apego a la ley internacional, nos recuerda, porque a los tibios e hipócritas gobiernos occidentales y cobardes también, parece que se les ha olvidado que efectivamente incluso un pueblo oprimido puede responder con violencia cuando sus derechos han sido ultrajados constantemente. No estamos hablando, ahora se escandalizan porque jamás fue muy violento el 7 de octubre, pero ojo, Enzo, con esto que voy a decir, no fue jamás el que creó el conflicto creó al Hamas. Si Israel no estuviera oprimiendo a la población palestina, los árabes no son violentos por naturaleza, los musulmanes no son violentos por naturaleza, aunque desde Occidente nos quieren vender esa idea. Y mira, te pongo un ejemplo, porque la gente luego dice, oye, pero es que tú tienes una crítica siempre anti Estados Unidos o anti Israel. No es el caso. En las ciencias sociales, los científicos sociales estamos obligados a ir probando lo que decimos. Si no, nos convertiríamos en opinólogos, ¿no? Y este tema en particular, yo lo vengo trabajando hace 20 años con 4 viajes de trabajo de campo, documentando mis libros, mis artículos al respecto. Nada más pues para abonar a lo que voy a decir, que mientras veo que opinólogos coyunturales se escandalizan, yo te pongo 2 ejemplos muy concretos. La rivalidad que Israel tiene hoy en día con el respaldo del Reino Unido, que es el generador intelectual de todo esto, y Estados Unidos, el garante de que esta anarquía en la zona se mantenga, es decir, la anglósfera y su responsabilidad histórica de lo que sucede en el Medio Oriente, pasaba también con Egipto y pasaba también con Jordania. Y mira tú, en la medida que Occidente permitió que Egipto pudiera reivindicar sus derechos territoriales, porque a la gente se le olvida o quizás no sabe que Israel ocupó el territorio egipcio, el monte Sinaí, por alrededor, toda la península del Sinaí, de hecho, que es 3 veces más grande que el territorio de Israel mismo, y ahí asentó a una población con 5,000 colonos judíos traídos de todo el mundo, porque también su tasa de natalidad es muy reducida, entonces de lo que se valen es de traer gente de todo el mundo para artificialmente crear una identidad en donde se les pega la gana. Entre 1967, y eso la gente que nos está viendo lo puede investigar, es muy sencillo, nada más que a veces hay gente que le va a querer investigar, pero entre 1967 y 1979, Israel ocupó ilegalmente la península del Sinaí después de la Guerra de los 6 días, pero después en la Guerra de Yom Kippur, 1973, Egipto incursionó violentamente, sorprendió a los israelíes, casi los derrota. Se habla incluso de que Golda Meir, la primera ministra de esa época, llegó a considerar la opción nuclear y Estados Unidos la detuvo, se comprometió a mandar armas, a mandar portaaviones, y con ayuda de Estados Unidos y Reino Unido, Israel logró equilibrar las acciones. ¿Qué pasó con esto? Que Egipto logró derrotar mentalmente este mito que se tenía en la región de la invencibilidad del ejército de Israel. Se dieron cuenta que sí es derrotable, se dieron cuenta que sí le podían ganar, se dieron cuenta que en 6 años tecnológicamente se habían medio puesto a la par con ayuda de en ese tiempo la Unión Soviética. ¿Y qué hace Estados Unidos? Lleva a cabo una política que se llama Infitah. La Infitah, que no es lo mismo que la Intifada, la Infitah es una política de acercamiento al gobierno de Egipto que le empieza a soltar un montón de dinero, acuerdos de colaboración para 2 cosas: para que reconozca a Israel y para que no le vuelva a hacer la guerra a Israel, porque ya vieron que sí podía derrotarlo, porque Israel en el 67 pegó a traición, pegó primero, agarró por sorpresa a los ejércitos árabes. En el 73 se la invirtieron, y el día de Yom Kippur, que todo el mundo descansa, Egipto le invirtió las cosas, y con ayuda de Estados Unidos,
Israel logró darle la vuelta a la tortilla. ¿Qué pasó entonces, Enzo? Estados Unidos obligó a Israel, puesto que no se podía hacer cargo de la región, a que devolviera los territorios del Sinaí, ya que expulsara a 5,000 colonos que Israel ya había mandado y que vivieron ahí desde 1967 hasta 1979, cuando con la firma del acuerdo del Camp David, con Jimmy Carter y con Menachem Begin y con este otro señor, Gamal Abdel, Anwar al-Sadat, al que luego terminaron asesinando en Egipto, terminaron por hacer una fórmula de paz por territorios. Egipto recupera la península del Sinaí, que es 3 veces más grande territorialmente que Israel, e Israel le devuelve los territorios, se sale, saca sus colonos de Egipto, y mira, santa paz. Desde Egipto, Israel no ha vuelto a tener un ataque, ni siquiera de las milicias. Y mira que Egipto es un hervidero, porque es la cuna de la hermandad musulmana, que es el papá o el abuelo del Hamas. O sea, el Hamas replica la ideología de Hassan al-Banna desde 1929 a la fecha. Entonces, la prueba máxima de que en la medida que Israel se ha obligado a respetar el derecho internacional y que eso de que nos sentimos amenazados, pues claro, se sienten amenazados porque oprimen todo el tiempo al pueblo palestino, como oprimían al egipcio, o como oprimían al sirio, o como oprimían a los libaneses o a los jordanos. Y Jordania es otro ejemplo. Desde 1994 firmaron un acuerdo de paz con Jordania. Ni Jordania ataca a Israel, ni permite que desde su territorio Israel sea atacado, y viceversa. Israel ha tenido santa paz en la frontera jordana y en la frontera egipcia, que representan el 75% de sus fronteras. De pronto, Israel tiene problemas con Siria, pero ¿sabes por qué? Porque Israel ocupa ilegalmente los altos del Golán, que de acuerdo al derecho internacional son sirios. Pero Israel también ya construyó colonias, ya trasladó población que viola los acuerdos de Ginebra de 1949 y los protocolos de implementación del 67. De tal suerte, pues, que Israel ha hecho lo que ha querido con Siria, ha hecho lo que ha querido con el Líbano, y luego después se quejan de que el Hezbollah les ataca, o de que el gobierno sigue apoyado al Hezbollah para crear el eje chiita desde Irán. Pero ahí está, digamos, antecedentes históricos de que cuando han obligado a Israel a respetar el marco jurídico internacional y el Estado israelí respeta los territorios ajenos, mira, santa paz. Increíble. Increíble también, si nos ponemos a pensar, Jesús, en los que auspician estas guerras, porque no olvidemos que Benjamín Netanyahu sale con la camisa afuera, esto lo estoy diciendo de manera metafórica, con la camisa afuera y con los pantalones abajo, porque absolutamente nadie de quienes venían financiando esta guerra y que eran una especie de paraguas para Netanyahu, han cuestionado lo que pasa desde el 7 de octubre. Entonces, uno se pregunta, ¿qué posición va a tomar Estados Unidos? Bueno, la posición de Estados Unidos parece irreversible porque el señor Anthony Blinken acaba de decir hace unos minutos, muy suelto de huesos en su visita a Argentina, que no se preocupen porque no va a haber una reocupación en Gaza, no se preocupen, tranquilos, no va a haber reocupación en Gaza. De hecho, desconozco cuál es el plan posguerra del señor Netanyahu, no estoy muy enterado al respecto, pero no se preocupen, esto se va a solucionar. Esta hipocresía, este doble rasero, en verdad, enciende a la gente, mi querido Jesús. ¿Qué opina sobre estas tristes declaraciones del señor Blinken y la posición de Estados Unidos? Por cierto que sí se dio tiempo de cuestionar al presidente de Brasil, Lula da Silva, ¿no? Le dijo, señor, ¿cómo se le ocurre a usted decir que esto es un genocidio si estamos clarísimos que esto es una guerra? ¿De dónde saca usted que es un genocidio? Impresionante. Mira, qué tema tan interesante acabas de plantear. Rusia, efectivamente, en este recorrido que hizo Sergei Lavrov por América Latina, dijo, yo no puedo opinar ni responder por otros gobiernos como el de Lula, que para eso la diplomacia brasileña es buena para responder, saben de lo que hablan.
y me pareció muy interesante que dijo, yo no voy a decir nada sobre lo que dijo Lula, pero las muertes, los asesinatos, las matanzas brutales, ahí están. 2, Sudáfrica, siendo parte de los BRICS, es el único país que se ha animado a decirles, ok, orden basado en reglas, vamos entonces a operar a través de ese orden basado en sus reglas, a ver si con sus propias instituciones demócratas liberales, porque así les encanta autodenominarse, Sí. van a respondernos. Y qué fiasco la resolución de la Corte Internacional de Justicia, que con todos los elementos que incluso los mismos israelíes muestran, porque mira, uno de los requisitos para que se pueda considerar genocidio una matanza es que se hable justamente desde el poder máximo político de la intencionalidad. Entonces, la ministra de Asuntos de Igualdad para Mujeres, que es una fanática de nombre May, es una fanática de la violencia, el mismo ministro de la Defensa de Israel, el mismo Benjamín Netanyahu y varios parlamentarios de la Knesset israelí han dicho, vamos a darle con todo, de 4 años en adelante no hay inocentes, vamos a barrer y que en 80 años le platiquen a sus nietos los niños actuales sobrevivientes de lo que hicieron los judíos en la Franja de Gaza. Eso lo acaba de decir la ministra de Asuntos de Igualdad y Género de Israel. Entonces, pues es que han hablado de manifiesta intencionalidad de cometer actos contra la humanidad en la Franja de Gaza. No les pareció suficiente asfixiarlos desde el año 2008 hasta la fecha, sino además tenían que ir a demoler. Y ahora, la Corte Internacional de Justicia ni pide un alto al fuego, y además, con todas las pruebas que presentó brillantemente Sudáfrica, todo bien documentado, dijeron, bueno, hay indicios de genocidio, vamos a pedirle a Israel que por favor no cometa actos de genocidio. Es decir, después de 25,000 que en ese momento muertos había cuando se llevó a cabo en este tribunal de la Corte Internacional de Justicia. No confundir Corte Internacional, que es un órgano de Naciones Unidas, con Corte Penal Internacional, que es un órgano aparte, pero que desafortunadamente no puede hacer nada contra quienes no sean parte de. Y Estados Unidos, por ejemplo, o el mismo Israel, o Rusia, o la China no son parte de. Pero es un importante antecedente porque para los anales de la historia va a quedar plasmada la hipocresía de Occidente y va a quedar plasmado también como los BRICS, es decir, Lavrov, Sudáfrica, Brasil, Lula lo dijo abiertamente, es un genocidio, están haciendo lo mismo que Hitler hacía con sus antepasados, y China, lo traigo a colación lo que tú decías en la introducción de nuestra conversación, el principal guardián de que el gobierno chino, que es una gran potencia mundial en este momento, actúe conforme a la ley, vuelve a recordarnos que el derecho internacional público sí permite el uso de la violencia contra opresores que violan el marco jurídico internacional por décadas, y lo dice claramente, los palestinos tienen derecho a una vida digna y tienen derecho a defenderse. El tema es que con esto haces que el gobierno de Estados Unidos se desnude, porque si te das cuenta, Enzo, ya no les importa a ellos guardar las formas. O sea, el hecho de que hayan preferido sancionar a Naciones Unidas sin que haya pruebas de que funcionarios de la UNRWA o de la Agencia de Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados Palestinos hubieran participado el 7 de octubre y que termina sancionada, pero a Israel ni siquiera se atreven a cuestionarlo ni a criticarlo, porque cuando medio cuestionan, tú recordarás cuando alguna vez Macron medio cuestionó, Netanyahu salió a regañarlo públicamente y Macron reculó. Pedro Sánchez cuando fue a decirle, es insoportable ver la muerte de niños palestinos, y después retiró a su embajada de Madrid, Netanyahu, y le dijo que parecía que estaba interesado en colaborar con el Hamas. Pedro Sánchez tuvo que recular, España le sigue vendiendo armas a Israel, es el país europeo que más armas le vende, o Rishi Sunak, que tuvo que decir, oye, está bien, pero tienes que diferenciar blancos civiles de milicianos, y guardó silencio Netanyahu, pero siguió disparando indiscriminadamente, o el regaño que le da públicamente a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, cuando dijo, no estamos de acuerdo con bombardear a civiles. ¿Qué fue lo que dijo Netanyahu? Usted guarde silencio, usted meta orden ahí en Canadá,
y no sea parte de los que apoyan al Hamas ISIS, que es como han estado tratando de desvirtuar la causa de la resistencia palestina. Pero efectivamente, lo que el mundo puede observar hasta donde nos permiten los medios de comunicación y la censura en las redes sociales, cómo unos hablan y hablan, y al momento de actuar son bastante incoherentes, me refiero a Occidente, y cómo los otros, sin hacer tanta alaraca del orden basado en reglas, actúan más conforme a derecho, eso. Sí, es importante lo que mencionas, Jesús, valiosísimo. Esta especie de temor que infunde Netanyahu, obviamente, insisto, blindado por la potencia del norte. Es así, tal cual, acá no estamos mintiendo. Y a propósito de eso, Jesús, esto también, ¿no? El cómo etiquetar terroristas, dicen, ¿no? Todo lo que sea causa palestina, resistencia palestina, es etiquetado como terrorismo. Bueno, China les ha dicho, sin más ni menos, no, para nosotros Hamas no es un grupo terrorista. Y lo dijo China. En fin, Jesús, ya para poder redondear esta entrevista, que ha estado muy buena, como siempre, contigo, me gustaría, por favor, te invitaría a hacer una reflexión final para nuestros pueblos de Latinoamérica, que, insisto, yo sé que nunca es tarde, que es importante ver lo que pasa también del otro lado del mundo, que es importante reconocer que esto que le está pasando al pueblo palestino en algún momento también le tocó sufrir a América Latina, e incluso le sigue tocando sufrir esta suerte de imposición del imperialismo, obviamente escondido, ¿no? Subyugado, si se quiere. Por favor, Jesús, te invito a una reflexión. Mira, nosotros como individuos de a pie, como civiles pacifistas, como amantes del derecho internacional y también de la sana convivencia entre los pueblos, no podemos hacer mucho en cuanto a agarrar armas e ir a pelear al frente de batalla. Está descartado. No podemos hacer nada por métodos violentos porque además apostamos por la paz. Pero ¿qué podemos hacer para combatir lo que está sucediendo? Primero, informarnos en fuentes serias, contrastar la información, porque realmente hasta ahora que las redes sociales nos permiten ver medios alternativos, estábamos secuestrados por las televisoras y los medios corporativos de nuestros respectivos países, de tal suerte que consumíamos únicamente lo que ellos nos vendían y lo que ellos nos permitían saber. Cuando ya empezamos a tener más acceso a información distinta, entonces tenemos, digamos, la responsabilidad de informarnos, de tratar, y el estar enterados es muy importante para no ser parte de las masas manipuladas que terminan por apoyar indirectamente lo que sucede allá en Palestina o lo que pasa en Yemen. Mira, de los yemeníes nadie habla y durante 7 años fueron masacrados por el eje Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita, hasta que Irán les empezó a ayudar con mucha fuerza a los yemeníes y por eso le tienen tanto coraje a la Ansarolá y a los hutíes, y hasta que estos empezaron a desarrollar su propia tecnología bélica y empezaron a bombardear las bases militares y petroleras de Arabia Saudita. Entonces Arabia dijo, firmemos la paz, queremos armonía con nuestros vecinos. ¿Cuál es el mensaje que te mandan? Que hasta cuando las cosas se balancean, cuando las cosas se equilibran, es hasta entonces cuando el opresor deja de oprimir. Y nosotros, las personas de a pie, los ciudadanos comunes, librepensantes, cuando no estamos tan enterados de cómo suceden las cosas, de lo que nosotros en las ciencias sociales llamamos las causalidades y las correlaciones, es decir, qué causó qué nos trajo hasta donde estamos, tendemos a aplaudir y tendemos a legitimar acciones incluso contra la humanidad y contra nosotros mismos. Mira, ya se nos hizo costumbre ver a nuestros hermanos cubanos sancionados, embargados, con ese empobrecimiento generacional en términos materiales, que Estados Unidos, a pesar de que todo el sistema de Naciones Unidas cada año vota una resolución para que Estados Unidos levante el embargo a Cuba, mira tú lo que pasa con Cuba. Sí, se mantiene todo. ¿Qué pasa en Cuba? La empobrecen y se les hace normal. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo en Venezuela? La empobrecen y se les hace normal
a los demócratas liberales del vecino del norte. Quienes no estamos enterados, no nos politizamos, no revisamos literatura, no contrastamos fuentes, hasta se nos hacen tales actos de inhumanidad. Entonces, mi reflexión, mi invitación al pueblo peruano. Perú, bueno, acaba de ser víctima también de un golpe de Estado institucional contra su presidente Pedro Castillo. En México lo han estado intentando. El de New York Times recientemente acaba de calumniar al presidente López Obrador y se molestaron porque los exhibió en la mañanera. Pero algo que ha hecho bien López Obrador, que me parece que hace mucha falta en el resto de América Latina, es la politización de la población para que no nos vengan a contar cuentos. Que si nos cuentan una narrativa, por lo menos podamos contrastarla, porque eso, una y una otra le faz cosas. Y mientras ellos sigan dándole legitimidad a matar, a entregar, a derrocar gobiernos, si nosotros no despertamos y nos dejamos manipular por los medios corporativos disfrazados de periodismo objetivo que trabajan en colaboración con ellos, pues vamos a seguir legitimando lo que hasta este momento estamos viendo. Afortunadamente, hay una esperanza de un despertar de las conciencias a la que también sanamente contribuyen las redes sociales. Me parece que ahí es donde está nuestra oportunidad para concientizarnos, elevando el nivel de análisis en las redes sociales. Eso. Perfecto, Jesús, y efectivamente, tal y como lo planteas tú, voces como la tuya, humildemente lo decimos también desde esta plataforma, intentamos aportar en ello. Y precisamente ya para poder cerrar esta conversación tan buena, Jesús, me gustaría que invites al público a que visite tu canal de YouTube. Para los que ya conocen a Jesús seguramente saben cuál es el canal, pero hay mucha gente que posiblemente esté viendo por primera vez este video o este canal, ¿no? Les invito, por cierto, a suscribirse. Invítanos también, Jesús, ¿dónde te podemos ubicar? Muchas gracias, querido Enzo. Bueno, como sabe la gente que nos ve, porque ya hemos colaborado con ustedes, con Prensa Alternativa, soy profesor de Relaciones Internacionales, soy investigador del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología y Humanidades de México, algo así como la Selección Mexicana de las Ciencias Sociales y de las Ciencias Exactas, y he decidido desde mi trinchera socializar el conocimiento con la audiencia, presentando fuentes primarias, perspectiva comparada, trayendo invitados a mi canal, porque de verdad vemos que es una gran oportunidad lo que las plataformas nos están permitiendo, con todos los marcos de censura que nos tienen, podemos crear contenido dirigido a que se eduquen aquellas personas en estos temas que en su infancia o en su juventud, por X o Y circunstancia, no pudieron asistir a las universidades, pues que ahora a partir de estas plataformas puedan ver nuestro contenido y puedan quedarse con algo dirigido pues al despertar de las conciencias. Así que les invitamos en el canal de Tu Profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales, y lo que hacemos es justamente análisis de relaciones internacionales, geopolítica y agenda internacional. Así es, Tu Profe de RI. Entonces, queridos amigos, ha sido un honor haber conversado con Jesús López. Un abrazo desde aquí, querido Jesús, y a todo nuestro público, a nuestra audiencia. Los invito a que revisen en la descripción. Ya Lorenzo seguramente nos va a apoyar con ello para que ustedes puedan ingresar, visitar también a Jesús López. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. No olviden, por favor, like, comentar, compartir y suscribirse a Prensa Alternativa. Hasta pronto.